cultura, subvención de inventar la industria. Me han llamado y se ha cortado, perdón. Fue la entrega de España, de la economía española, al mercado común. Esa es la diferencia entre una cosa y otra, entre la ruptura moral, que me habla Vicente. En España no ha habido ruptura moral, por supuesto que no ha habido ruptura jurídica ni ruptura política con Franco. Pero eso sí lo hubo, después de derrotar a los aliados a Hitler y Mussolini. Lo hubo en Europa. Y aunque es verdad que el régimen europeo es falso, porque siguió el mismo modelo constitucional de la República de Weimar, y esa República de Weimar y su modelo de participación electoral de sistema proporcional, las listas de partidos, tendieron una alfombra roja a Hitler. Sin embargo, hay una enorme diferencia, porque en España no ha habido ruptura con el franquismo, y quien nos gobierna son, bien sea franquistas acomplejados que simulan no serlo y toleran el separatismo catalán sin hacer nada, o bien antifranquistas que por ser lo contrario de Franco quieren separar hasta el Valle de Arán de Cataluña. Esa es la contestación. Es lo que complementa que la ruptura moral en España no se ha producido después de Franco. No ha habido ruptura moral. No hablo de ruptura jurídica ni política. Hablo que no ha habido desprecio moral hacia los servidores del franquismo. La prueba es que ahí está el Partido Popular hoy con Rajoy todavía al frente de las encuestas para las próximas elecciones. ¿Eso qué es? Eso es la presencia de Franco. Y a la vez está Convergencia y Unión, que ha robado todo lo habido por robar con los Pujol, está creando otro partido separatista contra Franco, y para que se olvide que la corrupción ha sido el fundamento de sostén y de solidez, el cemento del separatismo. Ha sido la corrupción. Bien. Bien. Vicente Ferrer dice, don Antonio, ¿cómo actuará el gobierno Puigdemont cuando tenga que cumplir independencia en 18 meses? Ay, por cierto, antes de que contestes, Vicente Carreña te dice que muchas gracias y te ha dicho que el gentilicio de totana es totanero. Bien, totanero. No tiene que ir a totano. Bien. Bueno, Vicente Ferrer dice, don Antonio, ¿cómo actuará el gobierno Puigdemont cuando tenga que cumplir independencia en 18 meses? Pues tiene que realizarla. Hay que cumplir, sí. Bueno, primero son palabras que se lleva el viento. Los 8 meses, pues puede ser 18 años. ¿Qué más da? La promesa electoral de Junts per Sí era que lo iban a hacer. Sí, hay una promesa. Sí, pero no lo harán, pero siempre dirán, bueno, que no es plazo fijo, que eso depende de las circunstancias, del material que se tenga, y que nada, que no tiene importancia, que lo prorrogan y no pasa nada. Eso, nada, que si la medicina la toman un poco tarde, que la independencia es la medicina para los catalanes separatistas, están enfermos y necesitan una medicina para ser normales, y esa medicina se llama independencia. Pues qué más da tomar la medicina o el purgante, pues un poco después, no tiene importancia. Bien. Dice Rup Lasap, ¿sería posible constituir un partido político únicamente para aprovechar la propaganda nacional? En Cataluña no lo sé, propaganda nacional, es que propaganda nacional en España, de España no la hay. La propaganda, hoy en España nadie se atreve a hablar de España como nación, salvo nosotros. El MCRC es el único grupo cultural, no digo que político, prepolítico, el único grupo que defiende la nación española, que defiende la nacionalidad española, que hace propaganda de la nación española, nadie más, porque todos los demás partidos tienen prohibido el nombre de España. El PP también. España se llama este país, o el Estado español. Y en los modernos, más preparados como Pablo Iglesias, España es la gente. Eso son los politólogos. Así que no, nada, eso no tiene importancia. Jorge BH dice, me encantaría que... Jorge BH.
BH. BH. Hombre, es que eso eran unas marcas de bicicleta Ya. extraordinarias. Y cuando yo era pequeño, me acuerdo, las Y Orbea, BH eran sí, las claro. mejores. Y Orbea. Y yo las tenía y yo tenía una Mira, envidia mira, por... Mis padres tardaban en comprarlas y todos tenían y yo no. Mira, el Las este. BH. Y las Super BH luego. Vascas. Agua en la mano. A ver. Dice, me encantaría que profundizase en aquello que ha dicho alguna vez de que Ortega y Gasset impuso una dictadura en el pensamiento español. Sí, es una manera de hablar. A través de la revista de Occidente, Ortega difundió exclusivamente los autores y filósofos de su agrado. Pero los grandes filósofos que podían hacerle sombra a él no los tradujo. Y yo cito, por ejemplo, a Bergson o a Benedetto Croce, que eran contemporáneos suyos y que han tenido una influencia infinitamente mayor que la de Ortega, y Ortega no los trajo, como muchos otros más. Eso fue... Ortega tenía una formación filosófica muy buena, pero muy parcial. No fue un hombre que abordara todos los campos de la filosofía. Él inició en Alemania, primero era un escritor de primera orden, antes de ir a Alemania. El idioma español lo conoce maravillosamente, como pocas personas lo han conocido nunca. Su formación cultural era extraordinaria y su estilo literario era de una riqueza desconocida. Es increíble, todavía asombra, aunque algo retórico. Se llama retórico cuando se van poniendo frases y adjetivos que no van añadiendo nada, pero Ortega no era tan retórico como se cree, porque lo que hacía es ir añadiendo a cada frase un matiz minúsculo a la idea anterior, y al terminar retrasaba la oración repitiendo metáforas y adjetivos y palabras de la misma raíz hasta que terminaba de verdad con el concepto. Y eso era extraordinario. Era muy inteligente, muy buen escritor. Pero, como filósofo, empezó en la escuela de Marburgo. La escuela de Marburgo era neocantiana. Pero pronto, muy pronto, la abandonó. Y siguió la moda. Lo cual demuestra que no tenía tampoco mucha consistencia sustantiva su pensamiento. Y se adhirió enseguida a las corrientes que se llaman irracionales, de la filosofía irracional, que son las corrientes que se llaman vitalistas, o las de... sí, las corrientes donde no se basan en el desarrollo de la razón, sino en la vida, son las filosofías de la vida, de la razón vital. Y eso es lo que él desarrolla en su filosofía. Un sector como el de en Dilthey, inaugurado por Dilthey, seguido por George Simmel, y eso lo hace muy bien, lo trae a España. Y funda en la revista de Occidente, y ahí hay traducciones excelentes, por ejemplo, me acuerdo incluso de ramas como la Spranger de la lengua. Hay obras extraordinariamente útiles que han sido traídas por Ortega, pero no trajo a los grandes pensadores que podían hacerle sombra. Eso es lo que he querido decir. Por ejemplo, Santayana no lo trajo. Y eso sí que es imperdonable. Que Jorge Santayana no haya sido traducido por la revista Occidente es imperdonable. Como también lo es que no trajo a Benedetto Croce. Ni Hegel, ni Bergson, ni grandes figuras del pensamiento europeo. A Hegel, no, madre Yo no mía. hablo del marxismo, eso claro, yo no voy a hablar de eso. Ni siquiera del existencialismo. Pero sí hablo, A y Croce. aparte de la razón vital, había una filosofía que ha durado más que la corriente vitalista. Bien, Caferlo 11 dice, ¿por qué no tiene más difusión y relevancia sus ideas no solo en España, sino también en Europa? En Europa, porque yo no he viajado, no lo he hecho, yo no puedo multiplicarme, ni están traducidos mis libros. Hasta ahora traducido solamente hay un libro, La democracia, de la teoría pura de la democracia, traducida al inglés en Estados Unidos, y sé que ha tenido éxito. Luego,
las obras mías en América del Sur tienen éxito, pero en Europa no está traducida, ahora se está traduciendo al francés. Y tengo posibilidades de traducir al alemán y al ruso y al italiano, pero todavía no está hecho. Entonces no tengo influencia porque mi obra es desconocida en Europa. De acuerdo, dice tutor JL Díaz. ¿Qué opina del republicanismo federal ibérico? Iberia como solución al problema territorial en España. Está muy verde, pero sería una solución, pero es un poco quijotesca. Es decir, no creo que los catalanes y vascos independentistas que no aceptan el proyecto del PSOE de una federación española vayan a conformarse porque esa federación no se llame España sino Iberia. No lo creo. Por tanto, la solución del problema español no depende de la unión con Portugal. Es un problema genuino español y no es la Federación de España y Portugal, una federación ibérica, la que lo resuelve. De ninguna manera. Son problemas distintos. Es más fácil una federación España-Portugal que una federación española interna. Muy bien, no tengo más preguntas, pero hay un comentario de Agustín López que dice que ahora triplicamos a Artur Mas en estos momentos en Periscope. Bien, como pasaría si tuviéramos paso en las televisiones. Si yo tuviera en la televisión catalana, en las horas de mayor audiencia, libertad absoluta para hablar allí, en Cataluña, bueno, ni Arturo Mas, ni Pujol, ni nadie, porque todos ellos han sido alumnos míos, si es que han venido a consultarme a Madrid, bajo Franco. Yo era la figura de referencia para Jordi Pujol, que era el más inteligente, con diferencia de todos los que venían de Cataluña. Y él venía a verme a mí a solas, para comer conmigo en el restaurante Breda y en mi despacho en la Castellana. Me consultaba absolutamente todos los problemas que implicaba la incorporación de Cataluña a una lucha común contra el franquismo. Y fue buena, yo tenía muy buena opinión de él. Y él tenía, yo lo sé, tan buena opinión mía que, siendo ya honorable presidente de la Generalitat, me llamó un día para decirme que había pedido a su hijo, yo no sé el número, el mayor, que viniera a verme porque quería ponerlo bajo mi dirección política y cultural. O sea, hasta ese punto tenía confianza en mí. Y yo sentía que fuera nacionalista catalán, pero reconocía que era un hombre muy inteligente. Y yo no conocía la implicación tan grande y que tuvo en banca catalana, porque en aquel tiempo todas esas cosas eran muy oscuras. No las sabía. Pero, claro, que ahora me alegro muchísimo de que en este medio pues tengamos ya más audiencia que Arturo Mas. Es una maravilla, ojalá dure. Pero yo lo que quisiera es llegar a Cataluña y coger una televisión en la hora de mayor audiencia catalana y poder directamente decir lo que es Arturo Mas y lo que es Jordi Pujol y lo que es la independencia de Cataluña y para qué la quieren y por qué medios la están persiguiendo. Eso es lo que quiero. Y decir que son unos acomplejados porque son antifranquistas antes que pro-catalanes. Ellos no están pensando en Cataluña, están pensando en su promoción personal y como no tienen más idea que el antifranquismo, de eso viven. Viven de la propaganda de su antifranquismo, que hace 40 años que murió Franco y todavía están diciendo lo contrario que haría Franco. Ellos no son libres, no tienen pensamiento creador. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya llegará el momento de estar en Cataluña. JMG Vivas dice, usted dice que debe ser prudente en Bruselas. Sí. ¿No sería mejor ser realista y sincero como es siempre usted? Sí, pero no está reñido la sinceridad, no está reñido con la prudencia. La palabra prudencia, que la empleo a toda conciencia, amigos, significa también audacia. Prudencia no quiere decir que vaya a ocultar nada, ni mucho menos a mentir. Requiere audacia, que yo vaya a Bélgica para decir que Europa, Alemania,
Bélgica, Holanda, Italia, no tienen democracia, no tienen libertad, te parece poco, pero lo que no diré es que es como España. Diré, allí está justificado, porque fue el ejército vencedor el que impuso unas reglas. En España no, porque no fue América la que impuso las reglas de España. Por eso la prudencia está utilizando un concepto equivocado de prudencia. Seré audaz, lo que no seré es temerario, de atacar en Bélgica, decir que tanto Bélgica como Holanda, como Alemania, como Italia, son partitocracias como España. Eso no, porque no es verdad. Allí ha habido una cultura que no es buena, no es brillante, pero al menos hay una cultura un poco más libre que la española. ¿Qué queréis? ¿Que vaya a Bélgica para recibir una bofetada y que nos paren en seco como ya me paró Kissinger? ¿Eso es lo que me pedí? ¿En nombre del MCRC? ¿Que vaya allí a decir lo que son? No, quiero la prudencia. No mentiré, pero diré que allí está justificado porque hubo una ruptura moral y una ruptura política, aunque no rompieron con la República de Weimar. Resucitaron la causa de Hitler. La resucitaron. Eso no quiere decir que esto que hay hoy vaya a producir otro Hitler, porque esto no es la República de Weimar, pero sí es la ley electoral de Weimar. Eso lo voy a denunciar, claro que sí, pero con prudencia, porque la prudencia no está reñida ni con el valor ni con la audacia. Lo único que la prudencia excluye es la temeridad, y yo desde luego no he sido temerario nunca en mi vida, y figuraros lo que he pasado, pues no haré ningún acto de temeridad en Bruselas. Me digan lo que me digáis. Si creéis que ser puro es llegar a ser ciego y topar, no, eso no. Yo estoy defendiendo hoy una causa de libertad política donde no estoy solo. Está el MCRC. Pues tengo que tener mucho cuidado con lo que diga porque comprometo al MCRC. Y quiero que sea respetado en Bélgica, allí en Bélgica. Para eso tengo que tener mucha prudencia. Porque yo sé que los defectos de España están compartidos, muchos de ellos, en toda Europa. Pero en España no es disculpable. En Europa sí. Fue una guerra donde estuvieron perdidos todos. ¿Qué queréis? ¿Que hubieran metido en los hornos crematorios a todos los fascistas y a los nazis? ¿Que se hubiera respondido haciendo igual que ellos hicieron con los judíos? Vamos. Hay ciertas normas que la inteligencia dicta. Y la inteligencia me dicta que sea muy prudente en Europa. No ocultando la verdad, pero tampoco desafiándolo. Llamándoles lo que llaman los españoles cobardes. Que no se atreven a defender la verdad. Eso yo no lo voy a decir. Porque ellos tuvieron una guerra, han producido los efectos en contra de Hitler y de Pétain. No cometeré ningún acto insensato en Bruselas. Y si piensan que lo hago, ¿por qué lo voy a hacer? Porque tenga yo cierto miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué me pueden hacer a mí allí? Miedo no. Lo que tengo es muchísimo cuidado para no perjudicar la causa tan grande que estamos patrocinando, dirigiendo, administrando desde el MCRC, que es la causa de la libertad política colectiva. No solo para España, también para Europa. Eso me impide ser imprudente. No se nombra a la soga en casa del ahorcado. ¿No os basta ese principio? A mí sí me basta. Voy a aquella casa, voy invitado. ¿Qué queréis? ¿Que nombre a la soga? No lo haré. Y pensar de mí lo que queráis. Dice el que te ha escrito entendido. Gracias, don Antonio, por su respuesta. Claramente respondido, como siempre. Damnatio 91. Dice ¿qué función cumplió el mandato representativo en la Revolución Francesa? Es que no lo hubo. Uy, pero la pregunta es preciosa. Os voy a explicar en qué momento y por qué se rompe el principio sagrado del mandato imperativo. Cuando se convocan por Necker los Estados Generales, con Luis XVI, los franceses, bajo mandato imperativo, designan a sus representantes que acudirán a las asambleas
de Versalles de los 3 estados generales. Sobre todo el tercer estado, porque la aristocracia y la iglesia, sus representantes, bien, los 2 órdenes primeros que se llaman privilegiados, tenían sus métodos para elegir los representantes que no requerían precisamente de una votación estricta que bajo el principio del mandato imperativo. Pero el tercer estado, el pueblo llano, el pueblo, sí, tenía que elegir bajo mandato imperativo a sus representantes o delegados que enviaron a Versalles a la reunión de los estados generales para que expusieran allí lo que los franceses, el pueblo francés, había expresado en el momento de elegir a sus representantes para los estados generales bajo lo que se llamó cuaderno de quejas o cahier de doléances. Eso llegaron a la reunión de los estados generales con ese principio de mandato imperativo. Fue leal y real. Pero hubo un momento donde el tercer estado, al ver que estaba maltratado por los otros 2 estados, los otros 2 órdenes y por el rey Luis XVI, que quería reunir por separado a las 3 órdenes, o bien conjuntamente, pero para que se votara por órdenes y no por cabezas, es decir, donde siempre el tercer estado estaba perdido, porque eran las 2 órdenes, serían 2 votos contra 1. Se reunió en una asamblea del tercer estado, que no era en modo alguna asamblea nacional, era la asamblea del tercer estado en Versalles. Se reúne y allí se comprometen a no disolverse mientras el rey Luis XVI no acepte que en esa asamblea del tercer estado vengan también a reunirse los otros 2 órdenes, es decir, la aristocracia, la nobleza y la iglesia. El rey en un primer momento se resiste, y entonces cuando surge el genio de inspiración del abate Sieyes, seguido de Mirabeau también, de otros líderes, como los que habían dirigido un ensayo general de revolución que se hizo antes en Grenoble, en el Dauphiné, pues se reúnen y hay un discurso famosísimo de Sieyes donde dice, primero Mirabeau había soltado sus frases solemnes y falsas, diciendo de aquí no nos moverán ni las bayonetas, de aquí solo nos sacarán las bayonetas, es decir, reunido el tercer estado en una sala solo, dijo que de allí no se movía, y que allí no se iban, y que allí tenían que, dijo Sieyes, que aquí que vengan aquí a reunirse con nosotros la nobleza y la iglesia, y que se vote por cabezas. Y si no se hace, amenazó, aquel 17 de junio, amenazó con la abstención fiscal, no pagar los impuestos. Fue tal la conmoción que produjo que el rey perdió la batalla y ordenó a la nobleza y al clero que se reuniera con el tercer estado. Pero antes de que eso sucediera, tuvieron lugar 2 fenómenos. Primero, fue a iniciativa de Sieyes, la asamblea del tercer estado acordó llamarle Asamblea Nacional, que era mentira, porque ahí no estaban reunidos más que el tercer estado, el pueblo llano, la burguesía, nada más, y le llamó Asamblea Nacional. Segundo, ahí hay un discurso de Sieyes que contesta directamente lo que me habéis preguntado, a la pregunta. Y allí Sieyes dice, hemos estado bajo mandato imperativo desde que llegamos aquí, estaban obligados por el mandato imperativo. Y ese mandato imperativo se nos dio para las reformas que necesitaba el Estado, no tanto, sino como para resolver el problema financiero del Estado. Y el cuaderno de quejas tiene una enumeración
de todo lo que nos pide el pueblo francés, el pueblo llano, bajo mandato imperativo que hemos aceptado. Pero lo que no estaba previsto es que hagamos ahora una reforma del Estado, que cambiemos de Estado. Eso no estaba previsto. Por tanto, si no estaba previsto en el momento de elegirnos, no puede haber un mandato imperativo. Si nadie, ni ellos, ni nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar en la situación que nos encontramos. Ahora estamos en una situación, en un estado de necesidad y tenemos que hacer cosas nuevas para las que no estamos mandados. El pueblo no nos ha mandado aquí para lo que vamos a hacer porque no sabíamos, ni el pueblo ni nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en esta situación. Por tanto, queda suspendido el mandato imperativo. Eso fue una decisión consciente del tercer estado, de los diputados del tercer estado. Y claro, yo lo justifico, pero añado algo que ellos ya no añadieron, porque las circunstancias lo sobrepasaron. Y no hubo un genio, de verdad, en toda la Revolución Francesa que dominara los acontecimientos. ¿Cómo en este sentido? Pues un genio que dijo, es verdad, que vamos a actuar sin mandato imperativo hasta que haya una asamblea de reforma, pero en el momento en que estemos constituidos en una asamblea no constituyente, que para eso no tenemos mandato, sino en una asamblea legislativa, tenemos que volver al mandato imperativo. Y eso no se hizo nunca. Esa es la razón por la cual el mandato imperativo, los ignorantes que no saben nada de la Revolución Francesa, creen que tiene que estar prohibido. Y prohíben el mandato imperativo cuando es los hechos los que impidieron aplicarlo. Ese es un desconocimiento absoluto de la historia de la Revolución Francesa, un desconocimiento absoluto de lo que es el mandato imperativo y otro desconocimiento absoluto de las causas que, contra la voluntad de los diputados, les empujaron a prohibir, no, a suspender la aplicación del mandato imperativo mientras duraran las circunstancias imprevistas que no habían sido, que no podían haber sido dado origen a una prohibición del mandato, a un mandato distinto, porque el mandato imperativo está prohibido durante un tiempo porque no había oportunidad de cambiar ese mandato con unas nuevas órdenes del pueblo a los representantes. Esa es la historia y la verdad. El mandato imperativo ha de recuperarse. La Constitución no. Toda ley electoral que no esté basada en el mandato imperativo es una ley electoral falsa, corrupta. Bien. Hay otras dos preguntas más. Dice Vicente Ferrer, ¿podría haber triunfado la democracia en la Revolución Francesa si hubiera triunfado Danton? No, de ninguna manera. Danton es un mito. Porque el mito de Danton, en primer lugar, Danton no fue elegido por el tercer estado como los demás. El Danton entró en la escena de la Revolución Francesa no en Versalles, sino en el ayuntamiento, en la Comuna de París. Como Danton era procurador de los tribunales, es decir, un aboué, no un abogado, un aboué, trabajando en un despacho de abogados. Era un hombre que tenía muchas virtudes, pero no tenía talento creador de instituciones. Pero era un hombre valiente, generoso, capaz de improvisar. Pero no, el momento cumbre de su vida es un misterio que yo ni nadie ha resuelto. Y es que cuando se suspende la monarquía, en el movimiento del 10 de agosto, Danton aparece ya en el mes de septiembre, por ahí, antes de los asesinatos, de las matanzas en las cárceles de septiembre. Danton aparece como la principal figura de la República, de los que se habíamos puesto, pero no aparece en ninguna de los escenarios públicos que se manifestaron contra la monarquía y contra la suspensión de la monarquía y a favor de la República. Y sin embargo, en aquella época, no los libros, no los historiadores, no, en París
la figura de Dante creció de una manera prodigiosa desde el mes de agosto y septiembre, y cuando no se le vio nunca, no hay ningún relato que se vea a Danton al frente del movimiento revolucionario que provocó la suspensión de la monarquía desde el 10 de agosto. Esto por un lado. Es verdad, por otro lado, que Danton, cuando fue acusado y perseguido por Robespierre y Saint-Just, dio motivo para ello. El motivo fue la corrupción, porque era un hombre venal, no de la altura venal de Mirabeau, por ejemplo, eso no. No era un traidor, como fue Mirabeau, que estaba pagado nada menos que por María Antonieta, y le pagaron con luises de oro y todas sus deudas, y además lo de Mirabeau es escandaloso. Danton no, Danton es que tuvo poco dinero, pero algo de dinero se corrompió con la Compañía de Indias, con sus amigos de la compañía, Fabre de Englantin y los demás. Entonces cayeron juntos, perseguidos desde luego por los celos de Robespierre y porque era un hombre tan generoso y muy valiente, muy audaz. Él ha pasado a la historia por una frase simple que dijo una vez: de l'audace, toujours de l'audace et toujours de l'audace. Dijo: audacia, siempre audacia, siempre audacia. Ese es todo el mérito de Danton. Pero es cierto que ante los jacobinos, que eran un nido de hipocresías derivadas de Robespierre, y ante otras figuras de relieve de la Revolución Francesa, Danton ocupa un puesto singular, hasta el punto que se ha polarizado la historiografía alrededor de Robespierre o Danton. Hay los que prefieren a Danton y otros que cogen a Robespierre. Danton me es simpático su carácter. Por ejemplo, estando en la cárcel, ya antes de ser guillotinado, como fue a la vez que Camilo Desmoulins, que era un periodista amigo de Danton y que fue juzgado a la vez y estaba en la cárcel con él, pero Danton no tenía miedo, afrontaba la muerte con tranquilidad, mientras que